Era solo otra parada en su viaje, un restaurante de carretera junto a la autopista, el tipo de lugar donde el café está quemado, los suelos están pegajosos y la máquina de discos en la esquina no ha funcionado bien en años. Llegaron haciendo ruido, los motores rugiendo, las chaquetas de cuero crujiendo mientras se bajaban de sus motos, llenando el estacionamiento con el olor a gasolina y humo de cigarrillo. Y entonces lo vieron. Un hombre sentado solo en un puesto junto a la ventana, hombros anchos, la cabeza afeitada al ras, con una sudadera sencilla, como si no quisiera ser notado. No parecía gran cosa, solo otro tipo de paso, otro viajero ocupado en sus propios asuntos. Pero había algo en el que les dio mala espina. Tal vez era la forma en que estaba demasiado quieto, demasiado relajado. Tal vez era la manera en que apenas levantó la vista cuando entraron, como si no estuviera impresionado, como si no le preocupara en lo más mínimo. No tenían idea de quién era. Todavía no. Pero estaban a punto de averiguarlo. El aire dentro del restaurante olía a grasa y café rancio, el tipo de lugar que había visto pasar 1000 viajes, 1000 viajeros cansados deteniéndose para un bocado rápido antes de desaparecer por la autopista. Los motociclistas habían estado aquí antes, o al menos en lugares como este. Era su tipo de sitio, sin complicaciones, rudo, un lugar donde nadie hacía preguntas. Pero esta noche, algo era diferente. Lo habían notado en cuanto entraron, un hombre sentado solo en un puesto de la esquina, encorvado ligeramente sobre su plato, moviéndose despacio, deliberadamente. No era un habitual. No era de por aquí. Y la forma en que no reaccionó, eso fue lo que lo hizo evidente. Cuando hombres como ellos entraban a un sitio, la gente se daba cuenta. Las camareras se tensaban, otros clientes levantaban la vista, algunos miraban hacia otro lado. Pero este tipo, él simplemente siguió comiendo. Sin sobresaltos. Sin reconocimiento. Como si ni siquiera estuvieran ahí. Y eso, para ellos, era una falta de respeto. Los motociclistas habían visto a muchas personas en lugares como este, camioneros, vagabundos, hombres tratando de desaparecer en sus comidas, mujeres que parecían cansadas de huir, chicos que no tenían otro sitio donde estar. Pero este tipo era diferente. No porque estuviera tratando de destacar, sino porque no lo hacía. Permanecía inmóvil, demasiado inmóvil, sus movimientos lentos, medidos, el tipo de hombre que no desperdicia energía en nada que no importe. Su sudadera era sencilla, nada llamativo, nada que gritara por atención. Su cabeza afeitada al ras, su cuerpo sólido bajo la tela, el tipo de complexión que sugería un hombre que había pasado toda su vida sabiendo exactamente cómo moverse. Y ese era el problema. Porque hombres como ese, hombres que no se inmutaban, hombres que no cedían espacio, hombres que se sentaban en su propio silencio sin ajustarse a la presencia de otros, esos tipos sacaban de quicio a Tank. Cuando el grupo entró, el restaurante lo sintió. No solo la gente, el lugar entero. El aire cambió. El murmullo de las conversaciones bajó. La camarera detrás del mostrador se tensó levemente, el cocinero en la parte trasera echó un vistazo apenas lo suficiente para ver quién había entrado antes de fingir que volvía a enfocarse en su parrilla. Ese tipo de reacción que decía que estos tipos habían estado en lugares como este antes y que lugares como este sabían cómo manejar a hombres como ellos, mantenerse callados, ser rápidos, no darles una razón para quedarse más tiempo del necesario. Fueron ruidosos a propósito. Las botas contra las baldosas. El rechinar de las sillas al tomar varias mesas en el centro del lugar. La risa que era un poco demasiado aguda, el tipo de sonido que no se trataba de humor, sino de ser escuchado. ¿Y el hombre en el puesto? Ni siquiera miró. Tank no estaba acostumbrado a eso. No era solo que el tipo no los hubiera reconocido, era la manera en que completamente no lo hizo. No se movió en su asiento. No levantó la vista. Ni siquiera pausó lo que estaba haciendo, no dejó que el momento influyera en sus movimientos.
como si ni siquiera fueran una variable. Así no era como funcionaban las cosas. Cuando un grupo como ellos entraba en un sitio como este, la gente reaccionaba. Siempre reaccionaban. Una mirada, un asentimiento, una evaluación rápida. Algunos hombres daban esa sonrisa nerviosa, esa expresión instintiva de no soy una amenaza. Otros intentaban demasiado actuar con normalidad, agarrando sus tazas con más fuerza, mirando su comida por demasiado tiempo. Algunos idiotas incluso intentaban hacerse los duros, sacando el pecho lo justo para demostrar que no estaban intimidados. Pero este tipo, nada. Eso no era normal. Chang no era el tipo de hombre que dejaba pasar algo así. Ni siquiera se trataba del tipo, en realidad. Se trataba de lo que parecía. Un hombre ignorándolos en público, frente a los demás. Así no era como se suponía que debía ser. Así que lo convirtió en un asunto. Lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oyera. Lo suficientemente alto para que el tipo en el puesto tuviera que reconocerlo. Mira a este tipo, murmuró Chang, inclinando la cabeza hacia el puesto. ¿Demasiado bueno para decir hola? Uno de los más jóvenes, Slim, resopló, siguiéndole el juego, sintiendo hacia dónde iba esto. Tal vez no nos oyó con todo ese, ¿cuál es ese sonido? Ah, cierto. El mundo girando a su alrededor. Risas. Bajas, ásperas, del tipo que están hechas para causar impresión. Pasó un momento. Y aún así, nada. La sonrisa de Chang tembló apenas. Esta era la parte en la que el tipo se suponía que debía reaccionar. No de una manera grande, no de una forma dramática, como de escena de película, pero al menos de una manera humana. Una mirada. Un suspiro. Una risa forzada. Incluso un fastidiado déjame en paz. ¿Pero qué hizo este tipo? Terminó de masticar. Se limpió la boca con su servilleta. Y luego, moviéndose a un ritmo tan constante que se sintió intencional, alcanzó su café, lo levantó hasta sus labios, tomó un sorbo. Solo entonces, solo después de haber hecho todo eso, finalmente levantó la vista. No girando la cabeza rápido. No dirigiendo su atención hacia ellos de golpe, como alguien que acaba de darse cuenta de que está en una situación. Lento. Deliberado. En control. ¿Y sus ojos? Demasiado tranquilos. Chang sintió algo torcerse en su estómago. Fue la primera advertencia. La ignoró. Los hombres que no sabían pelear siempre hacían una de dos cosas cuando se les confrontaba. O se congelaban, con ese destello de pánico cruzando su rostro, esa vacilación que decía que no estaban seguros de si debían discutir, retroceder o tratar de reírse del asunto. O se inflaban, enderezaban la espalda, ensanchaban su postura, haciéndose ver más grandes de lo que realmente eran. ¿Este tipo? No hizo ninguna. Su cara era indescifrable. No vacía, no sin emoción, solo, estable. El tipo de rostro que un hombre tenía cuando no tenía nada que demostrar. ¿Y eso? Eso era un problema. Chang había estado en suficientes peleas para reconocer cuando la energía cambiaba. Esto no era como usualmente pasaban estas cosas. No era algún chico nervioso tratando de hacerse el rudo, no era algún camionero impulsivo que no sabía cuándo mantener la boca cerrada. Esto era otra cosa. Y entonces, justo sobre su hombro, escuchó la voz de Slim. Baja. Inquieta. Tang. Chang no apartó la vista del hombre en el puesto. ¿Qué? Slim tragó saliva con dificultad. Creo que ese es Mike Tyson. El nombre no le registró de inmediato. No porque Chang no lo conociera, sino porque su cerebro no estaba listo para procesarlo. Mike Tyson. No un Mike Tyson. No algún tipo que simplemente tenía el mismo nombre. El Mike Tyson. El peso pesado más peligroso del mundo.
El hombre que noqueaba a la gente como si fuera su segunda naturaleza. El hombre que no necesitaba hacerse el duro porque todos ya sabían que lo era. ¿Y Tang? Tang acababa de convertirse en un problema. Slim dio un paso atrás. Luego otro. Y no era el único. Los otros motociclistas, los que habían estado sonriendo, esperando un espectáculo, de repente ya no estaban tan seguros. Pero Tang estaba demasiado metido en esto. Había empezado algo. Y los hombres como él, hombres que vivían de su orgullo y reputación, no retrocedían. Incluso cuando debían hacerlo. Tang exhaló por la nariz, obligándose a resoplar, a sacudirse el peso del nombre, a fingir que no importaba. ¿Y qué?, murmuró, tratando de sonar indiferente. Gran cosa. Y luego, porque no sabía cómo detenerse, porque toda su vida había sido sobre probar que era el tipo más duro en la habitación, porque estaba a punto de cometer el peor error de su noche. Extendió la mano. Solo un empujón. Solo una mano en el hombro. Solo un pequeño recordatorio de que este era su espacio. ¿Y eso? Eso fue el tercer error. Algo había cambiado. No era obvio, no era ruidoso, no era algo que se pudiera señalar si no estabas prestando atención, pero estaba ahí, un cambio sutil, como si el peso de la habitación se hubiera inclinado apenas, como si el espacio entre ellos y el hombre en el puesto se hubiera estirado y comprimido al mismo tiempo. Tang podía sentirlo, incluso si aún no lo entendía. Estaba en la forma en que su grupo había dejado de sonreír, en la manera en que Slim había dado ese paso extra hacia atrás, en la forma en que la camarera detrás del mostrador se había congelado, sujetando una cafetera como si no estuviera segura de si debía servir o salir corriendo. Tang era un hombre que prosperaba en el control, controlaba habitaciones, controlaba personas, controlaba situaciones con su mera presencia. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, algo no estaba respondiendo como debería. ¿Y lo peor? No sabía por qué. Mike Tyson. El nombre era grande, más grande que el momento, más grande que el restaurante, más grande que cualquier juego que Tang pensara que estaba jugando cuando abrió la boca. Era el tipo de nombre que tenía peso, incluso cuando el hombre al que pertenecía no decía ni una maldita palabra. El tipo de nombre que hacía que los hombres inteligentes lo pensaran dos veces. El tipo de nombre que debería haber enviado un rayo de sal de ahí directo por la columna de Tang. ¿Pero el orgullo? El orgullo era una maldita cosa. Hacía que los hombres ignoraran las señales de advertencia. Los volvía ciegos ante la forma en que una situación se desmoronaba bajo sus pies. Los llevaba a tomar decisiones de las que no podían retractarse. Tang había visto a hombres quebrarse antes. Sabía cómo se veía cuando la confianza de alguien empezaba a resquebrajarse, cuando se daban cuenta de que estaban más hundidos de lo que pensaban. El rápido movimiento de los ojos, el tic en la mandíbula, el cambio de postura, pequeñas señales que la mayoría pasaba por alto, pero que Tang siempre captaba. ¿Pero Tyson? Tyson no estaba haciendo nada de eso. Su rostro seguía inmóvil, su expresión indescifrable, su postura completamente relajada. No porque estuviera ignorando lo que estaba pasando, no porque no fuera consciente de ello, sino porque ya lo había entendido antes que nadie más. No estaba esperando a ver qué haría Tang. Estaba esperando a que Tang se pusiera al día. Tang había estado en suficientes peleas para saber lo que las manos de un hombre podían decir antes de que lanzara un golpe. Algunos hombres llevaban su tensión en los dedos, apretándolos en puños antes de que su mente siquiera decidiera atacar. Otros se inquietaban, flexionando los nudillos como si necesitaran recordarse a sí mismos que estaban listos. ¿Tyson? Sus manos no estaban tensas. No se movían. No hacían absolutamente nada. Solo descansaban sobre la mesa, completamente relajadas, como si estuviera esperando la cuenta en lugar de estar sentado frente a un hombre que acababa de tomar una decisión terrible. ¿Y eso? Eso era peor que un puño cerrado.
La mayoría de los hombres adoptaban una postura antes de una pelea. Era instintivo, ensanchar la postura, cuadrar los hombros, hacerse ver más grande de lo que realmente eran. Pero Tyson no se había movido. Ni un centímetro. Y sin embargo, de alguna manera, estaba ocupando más espacio que cualquier otra persona en la habitación. No se había tensado. No había ajustado su posición. Ni siquiera había cambiado el peso de su cuerpo. Porque no lo necesitaba. Porque hombres como él no pedían permiso a la gravedad. Chang debería haber sabido que algo andaba mal solo con mirar a su propio grupo. Slim no era el único que estaba retrocediendo ahora. Los demás, los mismos tipos que normalmente vivían para situaciones como esta, que adoraban la emoción de una pelea, de un espectáculo, de ver a su líder poner en su lugar a algún pobre bastardo, estaban en silencio. Nadie lo animaba. Nadie se reía ya. Nadie quería ser parte de esto. ¿Y ese silencio? Ese silencio era lo más fuerte en la habitación. Tang tenía una elección. Justo ahí, en ese momento, podría haber parado. Podría haber hecho una broma, quitado importancia al asunto, salido del restaurante con su grupo detrás de él como si nada hubiera pasado. Y si lo hubiera hecho, a Tyson no le habría importado. No estaba ahí para demostrar nada. Pero hombres como Tang, hombres que construyeron toda su identidad en ser la presencia más grande en cada habitación en la que entraban, no sabían cómo retroceder. Incluso cuando debían hacerlo. No fue mucho. No fue fuerte. Solo un simple empujón. Una mano en el hombro de Tyson, un pequeño empuje rápido, del tipo que se usa para recordarle a alguien cuál es su lugar. Del tipo que funcionaba con la mayoría de los hombres. Pero con este hombre, porque en el segundo en que los dedos de Chang hicieron contacto, en el instante en que ese toque aterrizó sobre el cuerpo de Tyson, todo cambió. El cambio fue inmediato. Tyson no se tensó. No se sobresaltó. No reaccionó con movimientos innecesarios. Simplemente se movió. Y Chang ni siquiera lo vio venir. Más tarde, cuando Chang intentara repetirlo en su mente, cuando tratara de entender qué demonios acababa de pasar, ni siquiera podría describirlo. Porque no fue un golpe. No fue un puñetazo salvaje, no fue un derechazo de pelea de bar, no fue el tipo de cosa que Chang estaba acostumbrado a ver en peleas que eran más sobre el ego que sobre la verdadera habilidad. Fue más rápido que eso. Más suave. Más preciso. Como si Tyson ya supiera exactamente dónde iba a estar Chang antes de que él siquiera se moviera. Y antes de que el cuerpo de Chang siquiera registrara que algo había cambiado, antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera respirar. Ya estaba cayendo. Chang golpeó el suelo antes de que siquiera entendiera lo que había pasado. Un segundo, estaba de pie. Al siguiente, su espalda estaba contra el frío linóleo, su mandíbula se sentía como si le hubieran pasado un camión por encima y los azulejos del techo sobre él giraban. ¿Y Tyson? Tyson seguía sentado. Ni siquiera se levantó. Ni siquiera lo miró como si valiera la pena ponerse de pie por él. Solo se quedó ahí. Tranquilo. Sereno. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. El momento en que Slim lo dijo, Tyson, el nombre aterrizó en el aire como un peso caído, pesado, inmediato, innegable, el tipo de nombre que no solo pasa por una conversación, sino que se queda, flotando, espesando el espacio entre todos en la habitación, haciendo imposible ignorarlo, imposible pretender que la situación seguía siendo lo que había sido 10 segundos antes de que alguien se diera cuenta exactamente de quién estaba sentado en ese puesto, exactamente quién los había estado ignorando, exactamente con quien acababan de empezar una pelea sin ninguna razón más que sus propios egos empujándolos hacia un error del que no podían retractarse. ¿Y Tang? Tang escuchó el nombre, entendió el nombre, conocía el nombre mejor de lo que quería admitir,
pero saber algo y aceptarlo son dos cosas completamente diferentes, y la forma en que su cuerpo se paralizó, la manera en que su garganta se sintió demasiado seca, la forma en que su cerebro de repente empezó a procesar cada pequeño detalle, la manera en que el tipo se movía, la forma en que no se inmutaba, el tamaño de sus malditas manos, todo le golpeó de golpe, demasiado tarde, demasiado fuerte. Demasiado real, y no estaba seguro de si la oleada de calor que le subía por el pecho era rabia o vergüenza o alguna mezcla enfermiza de ambas, pero fuera lo que fuera, no lo estaba dejando retroceder ahora. Siempre había un punto en una pelea, mucho antes de que se lanzara el primer golpe, en el que ambos hombres sabían exactamente cómo iba a terminar, lo admitieran o no, y ahora mismo, de pie en ese restaurante, con su grupo de repente demasiado callado detrás de él, con el peso de la mirada de la camarera presionando contra el costado de su cabeza, con Tyson todavía sin moverse, sin inmutarse, sin reconocer ninguna de las típicas tonterías que hacen que la mayoría de los tipos sientan que tienen. El control, Chang sabía que esto ya había terminado, pero saber y detenerse son dos cosas diferentes, y los hombres como él nunca se detenían hasta que no les quedaba otra opción. Tyson no había hablado desde aquel único no problem, no había cambiado su expresión, no se había movido ni un centímetro, no había hecho una maldita cosa excepto sentarse ahí mirando, y eso era lo que hacía que a Chang le picara la piel, lo que lo hacía sentir como si él fuera el que estaba siendo estudiado, evaluado, medido, lo que le hacía querer lanzar un golpe solo para borrar esa mirada de su cara, porque Tyson no lo estaba mirando como una amenaza, no lo estaba mirando como a un hombre a punto de cometer un error, ni siquiera lo estaba mirando como a un luchador, lo estaba mirando como a alguien que había visto exactamente lo mismo suceder 1000 veces antes, como alguien que ya sabía exactamente cómo iba a terminar esto, como alguien que no estaba preocupado, no estaba interesado, no estaba involucrado, porque simplemente no importaba. ¿Y eso? Eso era peor que cualquier otra cosa. Tang podía sentir el cambio detrás de él antes incluso de girarse para mirar, podía percibir la manera en que Slim ya estaba retrocediendo, podía escuchar cómo los demás estaban esperando en lugar de reírse, podía darse cuenta, sin necesidad de preguntar, que ellos ya habían tomado la decisión antes que él, que lo habían entendido antes que él, que lo habían asimilado y se habían adaptado, que habían reconocido lo que realmente era este momento y que no querían formar parte de ello, no querían formar parte de él, no querían formar parte de lo que estaba a punto de suceder si Chang seguía ahí de pie fingiendo que el suelo no se estaba moviendo bajo sus pies. Y eso debería haber sido suficiente. Ese debería haber sido el momento en que aprovechaba la salida, en que reía, en que levantaba las manos y ponía alguna excusa sobre no querer arruinar una buena comida, en que retrocedía como cada persona en el restaurante estaba esperando silenciosamente que lo hiciera, pero el orgullo no se suelta tan fácil, y Chang no era el tipo de hombre que aceptaba una derrota antes siquiera de lanzar un golpe, sin importar lo estúpida que fuera esa decisión. Estaba justo ahí, un solo segundo, un momento tan pequeño que apenas existía, una ventana donde todo podría haber terminado antes de empezar, antes de que el calor en su pecho tomara el control, antes de que su ego decidiera por él, antes de que su mano se moviera un poco demasiado lejos, antes de que extendiera el brazo, no un golpe, no un agarre, solo un empujón, una prueba, un intento estúpido de empujar el momento a otro lugar, a algún sitio que tuviera sentido, a algún sitio que no sé. Sintiera como si estuviera en caída libre sin nada a que aferrarse. Pero en el segundo en que su mano tocó el hombro de Tyson, todo se acabó. Tang había recibido golpes antes, había estado en suficientes peleas como para reconocer la manera en que un puñetazo se prepara, la forma en que un tipo cambia su peso, la forma en que a veces puedes verlo venir lo justo para prepararte para el impacto, lo justo para lanzar el tuyo de vuelta, pero esto no fue así, esto no fue un golpe que vio venir. Esto no fue algo a lo que pudiera reaccionar, esto no fue algo para lo que tuviera una defensa, porque ni siquiera vio el golpe salir del cuerpo del hombre. No hubo preparación, no hubo señal, no hubo advertencia, solo velocidad, solo fuerza, solo un destello de movimiento que empezó y terminó antes de que su cerebro siquiera pudiera registrar lo que había pasado,
Antes de que sus nervios pudieran enviar la señal para reaccionar, antes de que su cuerpo pudiera hacer otra cosa más que recibir el golpe y caer. Tang nunca había pensado realmente en el espacio entre recibir un golpe y tocar el suelo, nunca había prestado atención a la manera en que ese momento se estira, a la forma en que el tiempo hace algo extraño cuando tu cuerpo ya no está en control, a la manera en que tu mente intenta alcanzarlo, intenta entender, intenta asimilar lo que acaba de pasar antes de que tu espalda golpee el suelo, antes de que el sonido dentro de tu cráneo ahogue el resto del mundo, antes de que dejes de ser un hombre de pie y te conviertas en un hombre acostado sobre su espalda con su orgullo derramándose sobre el sucio azulejo de un restaurante de carretera. Tyson no se había levantado. Esa era la parte que Yang odiaba más que el dolor, más que el ardor detrás de sus ojos, más que el sabor a sangre en la parte trasera de su garganta. Tyson ni siquiera había necesitado ponerse de pie. No había necesitado plantar los pies. No había necesitado ajustarse. No había necesitado hacer nada más que lo que había hecho, porque Yang nunca había sido una amenaza en primer lugar. Nadie lo ayudó a levantarse. No porque no les importara, no porque quisieran verlo sufrir, sino porque ¿qué iban a hacer? ¿Pelear? ¿Contra Tyson? ¿Contra un hombre que acababa de derribar a su líder sin levantarse, sin sudar, sin siquiera parecer que le había importado? No. No eran tan estúpidos. Tang podría haberse quedado en el suelo, podría haber dejado que el momento pasara, podría haberse dado un segundo para respirar antes de averiguar cómo demonios se suponía que debía ponerse de pie otra vez, pero el orgullo no te deja descansar, el orgullo no te deja pensar, el orgullo no te deja hacer lo inteligente, y así que se giró de lado, se empujó hacia arriba. Se limpió la sangre del labio y dio un paso tembloroso hacia la puerta sin decir una maldita palabra, porque ¿qué demonios quedaba por decir? Tang había estado en peleas antes, había estado en situaciones donde las palabras se convertían en acciones, donde una mirada se convertía en un golpe, donde un error se convertía en una lección, pero nunca, ni una sola vez, había estado en un momento donde todo se desmoronaba antes de que siquiera tuviera la oportunidad de empezar, donde la pelea le había sido arrebatada antes de que pudiera decidir si quería lanzar un golpe o no, donde ya había perdido antes de siquiera saber qué se sentía. Perder, porque no se trataba solo del golpe, no se trataba solo del hecho de que estaba en el suelo cuando hace unos segundos había estado de pie. No se trataba solo del hecho de que su mandíbula se sentía como si la hubiera golpeado un ladrillo moviéndose a la velocidad del sonido, se trataba de lo que significaba, de lo que todos los demás en esa habitación acababan de presenciar, del hecho de que por primera vez en su vida, él no era el que controlaba el momento. El orgullo es algo curioso, porque no escucha la lógica, no reconoce el dolor, no sabe cuándo debería apartarse, no le importa que cada persona en esa habitación ya supiera exactamente cómo había terminado esto. No le importa que no hubiera ni un solo camino adelante que no terminara en una humillación aún mayor, no le importa que el cuerpo de Yang estuviera gritándole que se quedara en el suelo, que dejara pasar esta, que aceptara la derrota y se fuera con al menos un poco de dignidad intacta. No, el orgullo te hace hacer lo que no deberías hacer, te hace empujarte hacia arriba con las manos, te hace plantar el pie contra el sucio azulejo, te hace apretar los dientes contra el dolor y levantarte de nuevo. Incluso cuando ponerse de pie no cambia absolutamente nada, incluso cuando ponerse de pie solo significa que le estás dando al mundo un asiento en primera fila para el momento en que decides si estás a punto de cometer el mismo error 2 veces. Hubo un momento, un breve, fugaz momento, donde Yang podría haberse dicho a sí mismo que sus tipos todavía estaban con él, que esto no había terminado, que solo estaban esperando su señal, esperando ver cómo quería jugar esto, esperando seguir su próximo movimiento, pero en el segundo en que giró la cabeza, en el segundo en que su mirada recorrió a Slim y al resto de ellos, en el segundo en que intentó encontrar siquiera la más mínima señal de que estaban listos para saltar, vio exactamente lo que no quería ver, ojos ya evitando los suyos, mandíbulas apretadas pero no en preparación para una pelea, cuerpos orientados hacia la puerta, como si ya hubieran planeado su salida, como si ya hubieran decidido que no iban a ser parte de lo que estaba por suceder,
como si ya se hubieran distanciado del idiota que acababa de recibir un golpe de un hombre con el que todos sabían muy bien que no tenían ningún maldito derecho a meterse. Había muchas maneras en que las peleas terminaban, algunas terminaban en huesos rotos, algunas terminaban en sangre, algunas terminaban en sirenas de policía y luces parpadeantes, pero los peores finales, los que dejaban las cicatrices más profundas, los que tomaban más tiempo en sanar, eran los que terminaban en silencio, los que nadie siquiera quería reconocer, los que nadie quería mencionar porque decir algo significaba aceptar que esto había sido real, decir algo significaba aceptar que Tank acababa de ser derribado en medio de un restaurante por un hombre que ni siquiera tuvo que levantarse para hacerlo, decir algo significaba confirmar que la pelea había terminado antes de siquiera haber comenzado. ¿Y esto? Esto era ese tipo de pelea. El cuerpo de Tank todavía quería moverse, todavía quería demostrar que no había terminado, todavía quería avanzar, todavía quería aferrarse a lo que quedaba de su orgullo, pero su cerebro ya lo había alcanzado. Su cerebro finalmente había procesado lo que acababa de suceder, su cerebro finalmente había juntado todas las piezas que habían estado flotando en su cabeza desde el momento en que Slim dijo el nombre. Su cerebro finalmente había dejado de mentirle, finalmente había dejado de inventar excusas, finalmente había dejado de pretender que había otra forma en la que esto iba a terminar, finalmente había aceptado que esto se había acabado, que esto estaba terminado, que esto era algo que nunca iba a ganar. Irse debería haber sido fácil, debería haber sido la parte más simple de la noche, debería haber sido solo girar hacia la puerta, unos cuantos pasos sobre los azulejos, una mano empujando el vidrio, un cuerpo saliendo al aire frío, un motor de motocicleta rugiendo con vida, una carretera tragándose la humillación, pero no lo fue, no fue fácil, no fue simple, no fue algo que su cuerpo quisiera hacer, porque irse significaba admitirlo, significaba aceptarlo, significaba reconocer que cualquier poder que pensó que tenía sobre esa habitación había sido una ilusión, que cualquier control que pensó que tenía sobre la situación nunca había sido suyo, que cualquier hombre que pensó que era antes de entrar en ese restaurante no era el mismo hombre que estaba saliendo. Tank nunca había dudado antes de salir de un lugar en su vida, nunca había sentido el peso de una puerta como si lo estuviera empujando en lugar de abrirse ante él, nunca había sentido que el espacio entre él y el mundo exterior era más largo de lo que debería haber sido, nunca había tenido que obligarse a moverse de la manera en que estaba obligándose ahora. Nunca había tenido que luchar contra la sensación de que cada paso que daba hacia esa puerta no era solo un paso lejos de una pelea, sino un paso lejos de quien pensaba que era. Justo cuando extendió la mano hacia la manija, justo cuando sus dedos rozaron el metal frío, justo cuando se convenció de que tal vez, solo tal vez, esto se sentiría diferente una vez que estuviera afuera, cometió un último error, miró hacia atrás. ¿Y Tyson? Tyson seguía ahí sentado, aún sosteniendo su café, aún luciendo como si nada de lo que había sucedido hubiera importado lo suficiente como para hacerle romper su rutina, aún luciendo como si esto ni siquiera fuera un momento digno de recordar, aún mirando a Tank con esa misma expresión tranquila, indescifrable, imperturbable, que hacía que todo fuera mucho peor. Porque esta no era una pelea que Tyson había ganado. Esta era una pelea que nunca había necesitado tener. Las motos rugieron al encenderse, fuertes, violentas, ahogando lo que quedaba del momento en el restaurante, tratando de borrarlo, tratando de convertirlo en solo otra noche, tratando de cubrir lo que había sucedido. Pero no funcionó, no podía funcionar, porque nada era igual ahora, porque lo que fuera que Tank había sido cuando entró no era lo que era cuando se fue, porque sin importar cuántas millas pusiera entre él y ese puesto, nunca iba a poder huir de lo que había pasado ahí dentro. La mayoría de las peleas se desvanecen con el tiempo, se convierten en historias, se convierten en exageraciones, se convierten en algo de lo que reírse, pero esta no iba a ninguna parte. Esta se iba a quedar en el fondo de su mente para siempre, se iba a repetir en su cabeza cada vez que entrara a una habitación, cada vez que se plantara ante un hombre, cada vez que pensara en control, en dominio, en quien se suponía que debía ser,
porque sin importar cuánto tiempo pasara, sin importar cuántas otras peleas ganara, sin importar cuántas veces intentara olvidarlo, había una verdad de la que nunca podría escapar. Había elegido al hombre equivocado, en el lugar equivocado, en la noche equivocada, y nunca, nunca, volvería a cometer ese error. La carretera se extendía delante de él, vacía y oscura, el único sonido el rugido constante de los motores bajo ellos, pero por primera vez en su vida, Tank no lo escuchaba, no sentía el consuelo habitual en el ruido, no sentía el poder de la máquina bajo él ahogando el peso en su pecho. Su grupo montaba en silencio, sin risas, sin comentarios al margen, sin la típica charla fácil que rompiera la tensión, porque no quedaba nada que decir, nada que pudiera borrar lo que había sucedido en ese restaurante, nada que pudiera convertirlo en algo de lo que pudieran bromear después. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie se preocupó por él. Porque todos sabían, esto no era el tipo de cosa de la que sales siendo la misma persona que eras antes de que sucediera. ¿Y Tank? Tank no estaba seguro de quién era ahora. Al día siguiente, el mundo siguió adelante. El restaurante sirvió desayunos como si nada hubiera pasado. La camarera sirvió café a camioneros cansados. La máquina de discos tocó sus mismas canciones desafinadas de siempre. ¿Y Mike Tyson? Mike Tyson nunca pensó en ello de nuevo. Porque no fue un momento digno de recordar para él. Porque ya lo había olvidado antes de que la puerta siquiera se cerrara detrás de Tank. ¿Pero para Tank? Para Tank fue diferente. Porque hay peleas que pierdes y de las que te alejas, y hay peleas que pierdes y cargas contigo para siempre. ¿Y esta? Esta era del tipo que se queda. Para siempre.